Bueno, pues este tema de el hablar en lenguas ha sido muy solicitado, por lo mismo es que preparamos este video para poder dar una breve explicación enfocándonos en el contexto de las escrituras. Y principalmente vamos a iniciar comentando que el hablar en lenguas en muchas congregaciones es una manera de que la demás gente pueda ver que ciertas personas tienen el poder de Dios, o que Dios les habla, o que de alguna manera Dios se manifiesta en sus vidas. Y obviamente eso se ha convertido en la manera de demostrar a los demás que Dios está en ti, que Dios obra en ti, que Dios respalda tu ministración, que Dios respalda tu predicación, que Dios respalda inclusive tu ministración en la alabanza. Pero vamos a ver a través de las Sagradas Escrituras qué nos explica de el hablar en lenguas, de qué manera se puede administrar, de qué manera se puede edificar. Y eso es lo que yo quisiera comenzar, porque hay un pasaje en Primera de Corintios donde obviamente es un pasaje que siempre que se habla de este tema se relaciona, pero vamos a leerlo para poder explicar brevemente este tema y cuál es el problema que encontramos doctrinalmente hablando en estas situaciones, porque si ustedes recordarán, todos los puntos que se practican como la Biblia no los enseña en una iglesia, se está haciendo las cosas como Dios no las ha enseñado. Y eso es peligroso. Por eso es que nosotros tenemos esa visión de poder explicar conforme al contexto de las Escrituras. Así que si vamos a la Biblia, vamos a encontrarnos primeramente en Primera de Corintios capítulo 14 y vamos a leerlo para poder encontrar el contexto de todo esto. Y son 3 pasajes que vamos a utilizar para poder respaldar nuestra postura conforme a la Biblia. Así que la Biblia dice de la siguiente manera, dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Ahora, aquí vamos a entrar un poco en el contexto. Fíjate lo que dice. Dice, exhortación y consolación también. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo a ustedes les hablara en lenguas, ¿de qué les va a aprovechar si no les hablé con revelación? No les hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas, pero que producen sonidos, como la flauta, la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabría lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, si por la lengua no dieren palabras que se puedan comprender, dice la Biblia, ¿cómo se entenderá lo que dices? ¿Por qué hablas al aire? Ahora fíjate el versículo 10 lo que dice: tantas clases de idiomas hay, seguramente el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Ahora, fíjate el versículo 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también ustedes, pues que anhelan los dones espirituales, procuren andar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ahora bien, vamos a explicar primeramente este pasaje que hemos leído. Aquí lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que si tú tuvieras el don de hablar en lenguas, dice la Biblia, si tú vas a hablar en lenguas, pero todos en la congregación, todos van a escuchar lo que hablas, pero si ninguno te va a entender lo que estás diciendo, si ninguno comprende lo que estás anunciando a través del hablar en lenguas, dice la palabra de Dios, no lo hagas porque no edificas absolutamente a nadie. O sea, nadie te está comprendiendo. Dice aquí la palabra de Dios también, a menos que haya un intérprete. O sea, que el mandamiento doctrinal de orden en la iglesia es:
Si vas a hablar en lenguas, primero que nada que tengas un intérprete para que la gente pueda comprender lo que estás hablando, para que la gente pueda comprender lo que estás anunciando. Si no, de nada va a servir, va a ser vano, va a ser sin provecho y sin edificar absolutamente a nadie. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje de Primera de Corintios capítulo 14. Ahora, si nos vamos, fíjate bien, a Hechos capítulo 2, nos vamos a encontrar con la mejor explicación de qué es el don de hablar en lenguas. Y aquí es donde muchos se van a topar a lo mejor con cosa contraria a lo que les han enseñado. Pero obviamente un cristiano se va a regir siempre con lo que la palabra de Dios le enseña. No con lo que puede enseñar alguna persona que no tenga ningún respaldo bíblico, porque de lo contrario están depositados en cosas que la Biblia no enseña. Así que el capítulo 2 del libro de Hechos nos habla de la siguiente manera, fíjate muy bien, dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, dice la Biblia. Ojo, aquí mucha gente argumenta diciendo, bueno, es que son lenguas como de fuego, y yo una vez que las empiezo a hablar no me puedo controlar, y hablo, pero si la Biblia nos está diciendo que el orden es, si no hay nadie que pueda interpretar y nadie se va a edificar de eso, mejor calla, no lo hagas, porque no es edificación. Entonces, aquí el versículo 2, el capítulo 2 del libro de los Hechos nos está enseñando que el día de Pentecostés, cuando Jesucristo promete, ¿verdad?, que Él se tenía que ir, pero que dejaría el Consolador, y obviamente la promesa del Espíritu Santo está en el capítulo 1, donde dice, Juan predicaba el bautizo, pero yo enviaré al Espíritu Santo que los bautizará dentro del Espíritu Santo. Y obviamente eso es evidentemente que todas las administraciones que podamos hacer nosotros es a través del poder del Espíritu Santo, tal como Jesús lo hizo en su condición de hombre en la tierra. Entonces, cuando nosotros vemos el capítulo 2, vamos a seguir leyendo para poder entender lo que es el hablar en lenguas de parte del Espíritu Santo. Y fíjate lo que dice. Dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces, son lenguas que nadie puede comprender, lenguas con idiomas intraducibles, lenguas con idiomas impronunciables, inentendibles. Dice la Biblia otra cosa. La Biblia nos está diciendo, y todos comenzaron a oír que hablaban en sus propias lenguas. Y dice el versículo 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo, miren, ¿no son los galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Fíjate de las nacionalidades o ciudadanías que había en ese momento. Había partos, versículo 9, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar, versículo 11, en nuestra lengua, en nuestro idioma. Dice el versículo 11, las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están borrachos. Ok, capítulo 2 del libro de los Hechos nos está enseñando totalmente una cosa muy diferente a la que muchas veces nos han enseñado. Nos está diciendo que el don de hablar en lenguas es predicar o enseñar en lengua de otra persona, de otra nacionalidad, para que esa persona sea edificada, evangelizada, edificada con una predicación que él pueda entender. Ahora, comprendemos ahora por qué en 1 Corintios capítulo 14 nos está diciendo el apóstol Pablo, si no te va a entender nadie, si no tienes un intérprete, no lo hagas. Entonces, es ahí donde nos preguntamos, bueno, entonces hay muchas iglesias que utilizan palabras que nadie puede comprender, palabras impronunciables, inclusive repetidas, ¿verdad? Y que las repiten en un culto y en otro culto y en otro culto. Pero a la final lo que la Biblia nos está diciendo es, si nadie te comprende, no es edificación. El orden es no hacerlo.
no hacerlo. Entonces, aquí entramos, fíjate, por último, 1 Corintios, capítulo 13, perdón, dice, es un tema muy importante, diciendo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Aquí muchas veces el argumento que utiliza la gente es que dicen, es que la Biblia dice que hay lenguas de ángeles y que podemos hablar las lenguas de los ángeles. El libro de los Hechos dice que el Espíritu Santo repartió las lenguas conforme Él quiso, ¿verdad? Pero lenguas humanas. Y aquí lo que Pablo está explicando en el capítulo 13 es algo conocido como una hipérbole. Hipérbole significa una exageración. Para que puedas entenderme mejor, te voy a ejemplificar. Es como si yo dijera, si yo fuera futbolista y aunque jugara como Cristiano Ronaldo, o sea, estoy utilizando una exageración para llegar a un punto de explicar que es imposible. Lo que Pablo aquí está diciendo es, si yo hablase las lenguas de los hombres, es decir, si yo tuviera el don de lenguas, traducido de otra manera, y aunque hablare la lengua de los ángeles, si no tengo amor, de nada me sirve. O sea, está utilizando una exageración para explicar que si tuviera el don de lenguas pero no tiene amor, no pasa nada, de nada le va a servir. Y aunque hablara la lengua de los ángeles, si no tiene amor, de nada le va a servir. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando en esta hora. Entonces es ahí donde nosotros podemos ver distintas prácticas del hablar en lenguas de una manera desordenada. Y aquí es donde entramos en un gran problema doctrinalmente hablando. Hay un gran problema aquí. El problema es que muchas veces en varias congregaciones este tipo de cosas suelen hacerse por dos razones. Una, para demostrar o querer hacerse ver ante la gente que tienen el poder de Dios y que Dios los utiliza y que Dios les habla. Y ojo, la Biblia ya vimos lo que nos enseña. Entonces pasa algo similar como cuando Jesús enseña acerca del ayuno y la oración, diciendo, no lo hagas enfrente de los demás como lo hacen los fariseos para lucirse, en otras palabras, y hacer ver a los demás que ellos tienen poder en la oración y que tienen poder y que inclusive que cuando ayunes lo hagas en lo privado, cuando ores lo hagas en lo privado. Entonces pasa algo similar. Muchas veces la gente lo utiliza, lo hace para hacer ver a los demás que tienen el poder de Dios, que tienen la unción, que tienen el don de lenguas. Pero ya hemos visto dos cosas muy importantes. Una, si nadie te va a entender, no lo hagas. Y dos, las lenguas son idiomas repartidos a los hombres como es la voluntad del Espíritu Santo para que los hombres puedan edificar a otras personas de otras nacionalidades con su palabra. Entonces, lo que la Biblia nos enseña es esto y es lo que hemos leído. Entonces, con este mensaje concluimos acerca de explicar brevemente el tema del don de lenguas, el utilizar el don de lenguas en la iglesia y que muchas veces se utiliza para poder hacer ver a los demás que tienen el poder de Dios y que a veces la gente que se congrega a las iglesias suele hacer fingimientos, duramente lo digo con mucho temor, pero es la realidad. Lo hacen fingiendo para hacer ver a los demás que ellos tienen el poder de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Dice, bueno, yo finjo para que mi hermano crea que yo tengo el poder de Dios. Y el hermano dice, pues yo también voy a fingir para demostrar que tengo también el poder de Dios. Es peligrosísimo. Pertenecer a movimientos donde se practican este tipo de cosas. Es peligroso hacer prácticas que la Biblia no nos enseña. Por eso es importante, la Biblia nos manda a escudriñar su palabra para poder llegar a un entendimiento con sabiduría que proviene de lo alto y un entendimiento conforme a lo que el Espíritu Santo hace en la vida de cada uno de nosotros. Así que con este tema concluimos en la breve explicación del don de lenguas, de cómo utilizarlo, cómo administrarlo. La Biblia nos ha enseñado esto en esta hora. Así que nos vemos en el siguiente video para un siguiente mensaje. Gracia y paz para la vida de cada uno de ustedes. Que Dios bendiga sus vidas y siga guiándoles conforme a su propósito para cada uno de ustedes. Bendiciones.